fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, movilizó aproximadamente a 55 millones de europeos aproximados. Óigase, movilizó aproximadamente a 55 millones de europeos y actuó como una válvula de escape, posibilitando la organización y por supuesto la reorganización de los estados europeos. La segunda de las nombradas vino como consecuencia de la crisis económica de 1930. Esta afectó por supuesto el ámbito rural, generó una migración del campo a las ciudades. La tercera fue producto de los conflictos políticos, de los conflictos económicos, de los conflictos sociales y uno que otro más. Generó una migración entre los países fronterizos desde la década de 1960. Y la cuarta, que es la última, se produce en las últimas 2 décadas del siglo XX hasta la actualidad. Y según algunas estimaciones, ha movilizado en todo el mundo a más de 150 millones de personas que actualmente no residen en su país de origen. Fíjense que hay una diferencia impresionante desde el primer momento hasta este cuarto. En el primer momento había movilizado a 55 millones de europeos, pero en la última década ha movilizado a más de 150 millones de personas que actualmente no residen en su país de origen. Y esto es según el CEPAL. En el año 2004 generó un informe donde se estableció ese aproximado de personas. Y esto es solamente en el año 2000, que vivían fuera de sus países, de origen. Ahora fíjense, la paradoja actual reside básicamente en que la globalización debe, claro, hipotéticamente homogeneizar el mercado planetario, en el cual existe una profunda desigualdad completamente estructural, pero en donde realmente constituye la globalización es en el imaginario social, y este está constituido a partir del poder de la industria cultural, es decir, todo habitante del planeta debería tener acceso a una pantalla de televisor para mantenerse informado, ¿verdad? Porque este lo iguala, porque este lo informa, porque más allá de su nivel cultural, de su nivel social, de su nivel económico, sepa o no sepa leer, sepa o no sepa escribir, esto lo convierte en un potencial consumidor y también lo obliga compulsivamente a buscar la manera de consumir. En los inmensos territorios periféricos de la globalización, las desigualdades cada vez son más profundas y la exclusión aumenta en todos los niveles. Repito esto último, las desigualdades cada vez son más profundas y la exclusión aumenta en todos los niveles. Desde esta perspectiva, que es completamente académica, el economista francés Destin de Bernis, en una entrevista hace unos años atrás, claro está, desarrolló un argumento completamente interesante e inquietante, diría yo. Este personaje sostuvo que la desigualdad y las penurias regionales que caracterizan al actual capitalismo tardío no son solo un periodo de ajuste, reitero, no son solo un periodo de ajuste, como lo afirman los economistas neoliberales. Por el contrario, son indicadores de que el modelo está completamente bloqueado en su expansión, que él mismo se encuentra en un estado de descomposición lenta pero irreversiblemente. Interesante esta teoría y la comparto de una manera muy radical. Además, estimados profesionales del derecho, afirmó que existe un factor completamente sintomático de esta situación que puede acelerar el colapso de la globalización, que puede acelerar el colapso del capitalismo, del flujo por supuesto migratorio. Hay que tener en cuenta que la migración es para 5.000 millones de excluidos cada vez más informados de su propia exclusión. Y la única posibilidad, la única posibilidad de incorporación al mundo del consumo es a través del consumismo, socializando por supuesto, socializándolo indudablemente de una manera completamente universal a través de los diferentes medios de comunicación de masas. La violencia producto de la pugna entre
los masivos invasores y los 700 millones de consumidores, parece multiplicar progresivamente sus explosiones moleculares a nivel planetario. Es indudable lo que está causando el capitalismo desmedido en conjugación con la globalización. Es interesante tener siempre presente, y esto lo puedo recalcar de una manera completamente abierta para el mundo, que en este contexto nos interesa abordar las causas, las consecuencias y el efecto e impacto de los movimientos migratorios completamente latinoamericanos en este nuevo siglo. Ha causado efectos negativos, ha causado efectos completamente positivos. En ambos climas o en ambas atmósferas, tanto en el país de origen como en el país de destino. Sin embargo, hay tendencias actuales, hay tendencias vigentes, por supuesto. Dentro del importante cúmulo de análisis existentes sobre el fenómeno migratorio, quisiera destacar dos tendencias que son completamente antagónicas, por supuesto a escala mundial. Ambas impactan sobre las sociedades, tanto de emisión como de recepción, y producen efectos positivos y negativos, como lo acabo de señalar. La primera de ellas es aquella que se vincula en las situaciones de restricción migratoria, las cuales se pueden asumir, por supuesto, como políticas de stricto sensu. Ya ustedes conocen el término. Y, por supuesto, son derivadas de diferentes proyectos de distintos estados, o como parte de la propia dinámica de acción de un gobierno para evitar flujos migratorios no deseados hacia y desde sus fronteras. Este tipo de acciones se relaciona con los controles migratorios. Por supuesto, para permitir el acceso a un país de acuerdo con las necesidades inmediatas que tiene para cubrir el puesto de trabajo. Todo esto va a suceder, todo esto sucede. Y la segunda de las tendencias en este sentido es la negativa, es la migración internacional, que es aquella que se vincula con las situaciones más flexibles, las cuales proponen la libre circulación o la movilidad, el asentamiento de las personas, el respeto a los derechos humanos y la igualdad de los derechos por sobre toda la nacionalidad de origen. Y esta tendencia se relaciona con las concepciones vinculadas a la socialización de las relaciones humanas y el respeto a la alteridad. Pero ustedes se preguntarán por qué hace poco acabo de señalar que es una tendencia completamente negativa, porque es lo que nos hacen ver, y es lo que sienten las personas migrantes, ¿no?, cuando llegan al país de destino. Aquí pudiéramos hablar un poco de la xenofobia, que es el rechazo al migrante, y lo rechazan por diferentes sistemas culturales, porque la relación entre países a nivel político, a nivel internacional, no ha sido la más correcta, la más sana, la más saludable, y por supuesto ha causado una imaginaria percepción negativa. Los flujos migratorios, evidentemente, producen, tal como lo habíamos afirmado, claro está, al comienzo, una serie de consecuencias relacionadas con el país de origen y con el país de destino, es decir, con el país receptor. En el país de origen se podría, óigase bien, en el país de origen se podría disminuir primeramente el conflicto social y el político cuando un porcentaje importante de la población productiva decide emigrar. ¿Me escucharon? Cuando un porcentaje de la población decide emigrar, se disminuye un poco el conflicto social y el político. Disminuirán así los niveles de desocupación y de descontento, ya que se van a crear nuevas y aparentes posibilidades de empleo producto de este movimiento de personas hacia otras regiones. La mano de obra que se queda en el país de origen puede tener una mayor posibilidad de ingreso al mercado de trabajo porque ha disminuido la competencia. En esta última perspectiva, denominada válvula de escape, ha sido aceptada por algunos marcos interpretativos que consideran la inmigración de los recursos humanos y sobre todo los calificados como procesos de circulación de capital humano, lo cual por supuesto permite una asignación más eficiente de los recursos en el ámbito a nivel mundial. Por el contrario, otra visión sobre este tema es aquella que plantea que con la pérdida poblacional surge una completa disminución de las posibilidades de consumo en economía, cuyo potencial de desarrollo se basa completamente en la activación del mercado interno. Una tercera postura
plantea que con la emigración se puede aumentar la capacidad de consumo de aquellos que se quedan y tienen un grado de parentesco con quien se fue, siempre y cuando, por supuesto, el emigrante se haya integrado a la sociedad receptora, de manera que esté en condiciones de enviar a su familia una parte del dinero excedente que genere en el país de destino o en el país receptor. Es por ello, para ello se condicionan a los sujetos de modo que tomen una decisión que genere, una decisión que produzca una decisión completamente satisfactoria para ambas partes, aunque esto último es completamente impropio, pero hay que señalarlo. Nunca terminan de procesarse totalmente las realidades actuales. Indudablemente dicha decisión viene siendo el resultado de un mensaje completamente introyectado, generador del consenso rutinario. Este, por supuesto, conduce a un conjunto de personas a emigrar, indudablemente como una salida a las limitaciones impuestas en el país de origen. Es una decisión en muchas oportunidades desesperada. El imaginario sociocultural, así constituido, los determina construyendo las fantasías sustentadas, óigase, lo determinan las fantasías sustentadas en ciertos valores que se subsumen a la población e interpretaciones completamente falsas de la realidad. Piensan que en el país de destino van a encontrar mejores soluciones, van a encontrar una mejor vivienda, van a encontrar un mejor trabajo, van a disponer de un mejor oficio, XXS, son fantasías, por supuesto expresándose a partir de la frustración de la realización o del desarrollo, de la no realización o del no desarrollo personal y por supuesto de la imposibilidad de una movilidad social completamente ascendente, una buena calidad de vida o tan siquiera cumplir con las expectativas reales para lograrlo. Su decisión siempre va a estar determinada no solo por una insatisfacción básica con respecto a lo que su país de origen le ofrece, sino que también por las diferentes oportunidades imaginarias que surgen de la estructura del mercado de trabajo y por el marco cultural y social general del país al cual se dirige o al país de destino. Es por estas diferentes razones su decisión siempre estará orientada a una emigración mucho más definitiva que circunstancial, lo cual por supuesto se fortalece cuando el traslado se realiza a países donde el migrante supone que puede asimilarse con su familia, supone que puede asimilarse en condiciones laborales, supone que puede asimilarse en condiciones sociales mucho, pero mucho más ventajosas que la de su país de origen. La situación actual del capitalismo globalizado hace rato que dejó atrás la inocente o cínica idea de McLuhan acerca de la aldea global sin fronteras. Podríamos decir, o se podría decir, que la apertura relativa de la frontera es una forma perversa de extender la dominación de los países centrales o hegemónicos a los periféricos, a hegemonizados a través de la explotación de la mano de obra de estos a bajo costo y de sus perspectivas, de sus recursos naturales. Se discute sobre los inmigrantes ilegales, siempre va a ser un tema de discusión, pero no cabe la menor duda de que estos pueden ser funcionales, toda vez que cuando un grupo de interés o presión necesita mano de obra excedente, las limitaciones migratorias siempre desaparecen, siempre van a desaparecer. En el caso de los recursos humanos calificados, la selección para cubrir las necesidades les permite a los países centrales encontrarse con un sujeto en el cual no invirtieron absolutamente nada, solo se benefician a partir de su potencial. ¿Qué les parece todo ello, verdad? Hay consecuencias positivas, consecuencias negativas, tanto en el país receptor, en el país de origen, como en el país receptor o país de destino. Para entender un poquito más las causas de la migración, ya con toda esta interpretación que de orden personal, profesional, claro está, he expuesto, les invito a ver el video Causas de la Migración, no sin antes, por supuesto, expresarles mi total agradecimiento por haberme prestado sus oídos, por haberme prestado sus ojos, y analizar con mi persona este tan interesante tema como lo es el derecho migratorio, habiendo abordado tópicos de interés entre lo que destacan el origen, los peligros de la migración, sus causas, sus efectos, por supuesto las generalidades de la misma. Estimados compañeros, para mí ha sido un grato placer haber compartido con ustedes.
Pero les insisto, soy enfático en esto. Vamos a ver el video Las causas de la migración. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. La migración generalmente tiene su origen en problemas económicos y sociales, como pobreza, violencia, guerras o porque las personas buscan incrementar sus ingresos y oportunidades. Los países desarrollados suelen ser el destino de los que deciden emigrar. Este tipo de naciones concentra 60% de las movilizaciones. ¿Cómo impacta la migración a las personas y los países? Así está la cosa. En términos generales, la migración beneficia el crecimiento económico de los migrantes y mejora su calidad de vida, aunque el impacto depende de la región, tiempo de permanencia, escolaridad y otras condiciones y variables. Si se trata de migrantes calificados, el país receptor se ahorra los gastos en educación y se beneficia de los trabajos y servicios profesionales, además del pago de impuestos, consumo y, en ocasiones, hasta la contribución a nuevos productos y tecnologías. En el caso de los no calificados, frecuentemente se emplean como mano de obra barata, sobre todo en el sector agropecuario. En teoría, los migrantes se favorecen, al igual que sus familias, al tener una mejor fuente de ingresos que les permite sostenerse y enviar remesas, mientras que los beneficios para el país receptor son más limitados, al considerar el costo de los servicios públicos. De cualquier forma, las regiones receptoras de migrantes suelen tener un incremento en la productividad y la economía debido a un rejuvenecimiento de la fuerza laboral y aumento en el consumo. Un análisis de JP Morgan concluyó que si Estados Unidos bloqueara por completo la inmigración, su crecimiento económico anual se reduciría en 0.3%. Los migrantes suelen enviar remesas al país de donde salieron, pero el dinero que gastan en impuestos donde viven puede ser mayor. Por ejemplo, en 2008, el monto que enviaron los mexicanos en Estados Unidos a sus familias fue superado por lo que pagaron en impuestos allá. Una migración bien direccionada y con recursos para capacitar e integrar económicamente a los migrantes puede ser de alto beneficio para la economía receptora, sobre todo si se aprovecha la disponibilidad de trabajo de las personas que incluso han arriesgado su vida para mejorar la calidad de esta. Así está la cosa.